Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Esto es una ocasión que Educacerío organiza para llegar a nuestras comunidades, en este caso con el tema de computación cuántica. Antes de empezar, quisiera mencionarles un poquito de qué es Educacerío. Educacerío surge como una necesidad para hacer de la globalización no solamente la transferencia de información de un solo lado, de la gran ciudad al campo o a los pequeños pueblos, sino también del pueblo a las grandes ciudades. Pero en esta ocasión tenemos un tema muy importante últimamente, que tiene bastante relevancia con las nuevas tecnologías, y para esto hemos invitado a Mónica Benito González, para que nos cuente un poco sobre computación cuántica. Antes de empezar, quisiera decir unas cuantas líneas sobre Mónica. Mónica es doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Basilea, en Suiza, y también en la Universidad de Constanza, en Alemania. Actualmente es profesora de computación cuántica en la Universidad de Augsburgo, en Alemania. Mónica es experta en información cuántica, en sistema de estado sólido y en otros temas también relacionados a materia condensada. Entonces, con esto, Mónica, es un honor que estés aquí con nosotros compartiendo tu saber, tu conocimiento en lo que es computación cuántica. Muchas gracias de antemano y el estrado es tuyo. Vale, pues muchas gracias. Jorge, muchas gracias a todos los que os habéis unido y bueno, los que veáis el vídeo más adelante. Pues nada, como decía Jorge, voy a hablaros un poquito de computación cuántica y bueno, intentar dar un poco de luz a lo mejor a todas estas noticias que leéis últimamente sobre estos ordenadores cuánticos que van a revolucionar el mundo y todo esto. Os voy a contar, bueno, qué son los bits cuánticos o cómo computamos en un ordenador cuántico, cuáles son las ventajas o por qué esperamos que estos ordenadores vayan a ser buenos o útiles en el futuro y cuáles son los desafíos de la computación cuántica, ¿vale? Entonces, bueno, solo por repetir un poco, quería contaros un poquito sobre mí, ¿no? Como ya ha dicho Jorge, bueno, hice el doctorado en este instituto donde conocí a Jorge en Madrid, en España. Luego fui a una pequeña ciudad en el sur de Alemania, que es Constanza, que es una ciudad aquí muy bonita, en un lago. Allí estuve como 2 años y medio y luego me fui a Basilea, que no está muy lejos de Constanza, pero es una ciudad en Suiza. Y ya a principios de este año pues me fui a Augsburgo, otra vez en Alemania, bueno, y estoy dando clases de computación cuántica. Entonces, bueno, vamos a ver, este es el menú para hoy. ¿Qué es lo que os voy a contar? Os voy a contar un poco de física cuántica y en particular quería dejar claro que todo el mundo entienda que la física cuántica no es algo nuevo, aunque ahora en los últimos años se oye mucho sobre la física cuántica, no es algo que sea una teoría nueva. Pero entonces, ¿por qué oímos últimamente tanto sobre física cuántica? Bueno, esto es por la computación cuántica, que resulta que en los últimos años tenemos bits cuánticos, que voy a llamar qubits, en las siguientes diapositivas. Y bueno, os voy a contar cómo son los primeros prototipos de ordenadores cuánticos que universidades y empresas están fabricando. Luego, bueno, veremos por qué estos ordenadores cuánticos deberían ser mejores o peores que los ordenadores clásicos que usamos ahora mismo y qué es esto de la ventaja cuántica, ¿no? Luego, nada, veremos un poco más usos de ordenadores cuánticos o posibles usos y qué algoritmos, ¿no? Si queremos resolver un problema con un ordenador, pues normalmente vamos a utilizar un algoritmo, ¿no? Lo implementamos y entonces en este caso lo que quiero discutir es cuáles son los algoritmos cuánticos. Y al final, dejarme aquí, discutiremos por los desafíos. ¿Por qué no voy al laboratorio, fabrico ahora un ordenador cuántico y ya está, lo tenemos hecho? ¿Cuáles son los problemas? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Física cuántica, como decía, lo primero que quería decir es que no es una teoría nueva, es una teoría que está muy establecida y, digamos, ya en el principio del siglo XX
se empezó a establecer y se empezaron a hacer experimentos para ver que la teoría funciona. La física cuántica lo que describe normalmente es la naturaleza al nivel pequeño, a nivel del átomo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que os sonarán igual de física cuántica, son, por ejemplo, el resultado de que la energía, por ejemplo, el campo electromagnético, viene solamente en cuantos. O sea, que no podemos tener cualquier cantidad de energía, sino pequeños paquetitos. Esto, con un dibujo lo vas a entender mucho mejor. Si miramos a la física de un átomo, que tenemos aquí el núcleo y luego tenemos electrones, pues los primeros experimentos relacionados con física cuántica determinaron que los electrones lo que hacen alrededor del núcleo es girar en órbitas, pues como hacen un poco los planetas alrededor del Sol, ¿vale? Ellos tienen sus órbitas y entonces, si por ejemplo tenemos un electrón en esta órbita y lo que puede ocurrir es que decaiga, se sitúe en esta órbita y para hacer eso lo que hace es emitir un fotón, que es como una partícula de luz, ¿no? Pues la energía que tiene ese fotón, por eso no puede tener cualquier valor de esa energía, sino que tiene que ser exactamente la diferencia de energía entre esta órbita y esta órbita, ¿vale? Esos son los cuantos de energía. Luego, bueno, más experimentos que se realizaron para comprobar la teoría cuántica dieron como resultado una cosa que igual nos suena un poco complicada, y es que la materia, pues por ejemplo los electrones o las partículas en general, que nosotros siempre las dibujamos, ¿no? Pues como aquí, como puntitos, como cosas que están en un punto del espacio, en realidad tienen una naturaleza más de onda, tienen una naturaleza ondulatoria. ¿Vale? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por ejemplo, el típico experimento para explicar esto es el siguiente que enseño en este dibujito. Si nosotros lanzamos electrones hacia una pantalla que tiene dos rendijas, ¿vale? Se llama el experimento de la doble rendija por eso. Lo que va a ocurrir al otro lado de la pantalla es que, bueno, si los electrones fueran puntitos, ¿no? Pues a veces pasarían por este agujero y a veces pasarían por este agujero, y entonces pues tendríamos manchas, o bueno, detectaríamos electrones, ¿no? En este lado de la pantalla o en este lado de la pantalla. Pues lo que ocurre, lo que la teoría cuántica te dice y lo que ocurre en los experimentos que lo han comprobado, es que los electrones en realidad, lo que obtienes en la pantalla es un dibujo como aquí, como en las líneas azules que os enseño. Esto significa que los electrones no están pasando realmente por esta rendija o por esta rendija, sino que en realidad el electrón tiene una onda asociada. Y entonces lo que hace es se comporta muy parecido a las ondas en el mar o en un estanque, por ejemplo. O sea, al final el electrón tiene una naturaleza más parecida a lo que ocurre cuando tiramos pues, una piedra en un estanque, por ejemplo, que a la visión esta de particulitas, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tiramos una piedra en un estanque, por ejemplo, nosotros sabemos que se crean pues, estas ondas, ¿no? Que se van propagando y propagando, que a veces se hacen más pequeñas. Y bueno, entonces en esta onda, digamos, tú no puedes decir que la onda está aquí, o está aquí, o está aquí. La onda está en todas partes, ¿vale? Está difuminada, está en todas partes, en todos los puntos del espacio. Entonces eso también es lo que ocurre a nivel cuántico con las partículas, con la materia, que no están en un punto del espacio, no están en esta rendija o en esta rendija, sino que están en todas partes a la vez, ¿vale? Bueno, aquí os estoy enseñando lo que ocurre si aplicamos la teoría cuántica o si medimos lo que ocurre con un átomo, o sea, la posición de un electrón en el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el dibujito más simple que podemos imaginar, simplemente un protón aquí en el núcleo y un electrón que gira alrededor del protón, ¿vale? Entonces, dependiendo de la energía que tenga este átomo, si medimos las órbitas que hace el electrón alrededor del núcleo, podremos encontrar cosas así, circulares, que se llaman orbitales de tipo S, para que los que igual os suene un poquito de química. Tenemos orbitales de tipo P, que tienen una distribución un poquito diferente, orbitales de tipo D, que tienen una simetría diferente. Y bueno, lo que estoy representando aquí, digamos, es la amplitud de la onda del electrón. Cuando tenemos un color así más brillante, más amarillo, significa que ahí la amplitud es mayor. Pues aquí la amplitud está en el centro, aquí la amplitud está en estos dos lóbulos y así, ¿vale? Esto lo único que te dice es que el electrón no está en un punto de la órbita y gira, sino que en realidad pues, es una onda, más como este dibujo. ¿Vale? Bueno, esto en principio la física cuántica tiene cosas que nos extrañan un poquito porque nosotros estamos acostumbrados pues, al mundo grande, al mundo clásico,
y no tan acostumbrados a mirar átomos, ¿vale? Pero todo esto es una teoría muy establecida y todos los experimentos dicen que todo esto funciona. De hecho, no solo eso, sino que tenemos aplicaciones que usamos todos los días de esta física cuántica, como pueden ser pues, los transistores que tenemos en los teléfonos, en los ordenadores, que funcionan gracias a la física cuántica. Y también, por ejemplo, la física de láseres. Pues este puntero láser, que bueno, en este caso no es real, pero los punteros láseres pues también funcionan por la física cuántica. Entonces, bueno, solamente quiero explicaros un poquito más sobre física cuántica. Para los que hayáis estudiado física clásica, pues sabéis que en principio cómo resolver un sistema de física clásica, básicamente tenemos que mirar a las leyes de Newton. Las leyes de Newton ya nos dicen cómo pues, por ejemplo, los planetas van a girar alrededor del Sol y cosas así. En física cuántica necesitamos hacer un salto de las leyes de Newton a una cosa que llamamos la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Esta ecuación de Schrödinger, bueno, de hecho viene aquí en el dibujito, es una ecuación así, donde esta función, esta psi de t, de hecho representa la onda de la materia, por ejemplo, la función de onda del electrón, que hablaba antes en el átomo de hidrógeno. Y bueno, es una ecuación diferencial, donde tenemos aquí una derivada respecto del tiempo, pero bueno, no queremos aquí mirar a los detalles. Simplemente que sepáis que esto es lo que tenemos que resolver si queremos saber cómo funciona un sistema cuántico, ¿vale? En particular, hay una propiedad de sistemas cuánticos que se llama superposición cuántica, quizá hayáis oído hablar de ella. Esta superposición cuántica, de hecho, está muy relacionada con esto de las ondas que contaba antes, que una onda no está en este punto o en este punto o en este punto, sino que está en todas partes a la vez. Todos los puntos del espacio tienen un poquito de esta naturaleza de onda. Y lo mismo ocurre con cualquier sistema cuántico, como puede ser un electrón o un átomo. Entonces, esto se suele ejemplificar con lo que se llama el gato de Schrödinger. Entonces, esto es lo que está representado aquí en el dibujo, sería el siguiente problema. Tenemos un gato, lo encerramos en una caja, que es este dibujo, y en esa caja resulta que tenemos aquí una cajita donde tenemos algo microscópico, un átomo o algo así, donde hay un electrón que puede estar, que lo ponemos en una superposición cuántica de un estado excitado y un estado relajado. Entonces, con cierta probabilidad, este electrón decaerá desde el estado excitado al estado relajado, y si esto ocurre, entonces se emite una partícula aquí, ¿vale? Que, bueno, va a dar un golpecito a esta palanca y entonces va a caer un martillo, y este martillo va a romper esta botella que contiene un líquido que hace enfermar al gato, ¿vale? Entonces, la teoría cuántica lo que te dice es que como si inicias el cubito este cuántico, ¿no? Microscópico, en una superposición, pues el gato va a estar en una superposición entre vivo o muerto, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que vamos a utilizar para computación cuántica, pero bueno, no vamos a utilizar gatos, evidentemente, así que vamos a utilizar cosas como más que podemos manipular en un laboratorio. Y lo que vamos a hacer es ponerlas en superposición cuántica. Entonces, estas cosas, ¿sí? Tenemos una pregunta de Marino Suárez Ventura. Vale. La mano. Marino, Sí. ¿puedes hacer tu pregunta? Hola. Hola. Sí. Sí, dime. Marino, ¿te escuchamos? Hemos escuchado al principio, pero... Bueno, entonces, Marino, ¿podrías escribir tu pregunta en el chat y luego lo leemos? Podemos continuar, Mónica. Sí, como veas, eso, yo no veo el chat, así que si hay más preguntas me dices. Claro. Bueno, vamos a ver. Pues eso, lo que decía, que no vamos a utilizar gatos, ¿no? en los laboratorios, pero vamos a utilizar otros estados que podemos poner en superposición cuántica. Por ejemplo, podemos hacer un circuito, pues un simple circuito eléctrico, ¿no? Y lo que vamos a poner en superposición es la corriente. Si tenemos corriente o no tenemos corriente, ¿vale? Corriente on o corriente off. Podemos utilizar también pues, que la corriente vaya en un sentido o que vaya en otro sentido. Esa va a ser nuestra superposición cuántica. O, por ejemplo, también una propiedad muy interesante que poner en superposición es lo que se llama el spin. El spin, por ejemplo, de un electrón, pues igual sabéis que el electrón, además de tener una carga y entonces pues, reaccionar a campos eléctricos y tal, también tiene una especie de imán interno, que es lo que se llama spin.
Entonces esto se representa normalmente como que el electrón puede estar con spin para arriba o con spin para abajo. Y eso también lo podemos poner en superposición cuántica, ¿vale? Entonces, bueno, este fenómeno de superposición cuántica y, bueno, otras cositas que tampoco quiero entrar mucho aquí en detalle, es lo que hacen que, de hecho, cuando queremos resolver esta ecuación de Schrödinger para sistemas cuánticos, ¿no? A veces es muy complicado. No es complicado, sabemos cómo hacerlo, pero el problema es que la superposición cuántica hace que estas funciones de onda, bueno, básicamente que tenemos que resolver muchas de estas ecuaciones como todas acopladas. Y esto, de hecho, incluso para ordenadores clásicos muy potentes, pues al final nos quedamos sin memoria, no podemos ponerlo todo ahí en el mismo ordenador y hacer la simulación o resolver esta ecuación, ¿vale? Y entonces eso ya se dio cuenta, de hecho, por ejemplo, Richard Feynman en el año 1980 o por ahí, se dio cuenta de que simular sistemas cuánticos pues, podía ser muy complicado para ordenadores clásicos, ordenadores que no tengan que no sigan las leyes de la física cuántica. Pero decía, bueno, ¿y por qué no fabricamos un ordenador que sea cuántico? Entonces, igual para este ordenador cuántico eso no va a ser tan difícil de hacer, ¿vale? Entonces, ahí, si quieres, empieza el campo de la computación cuántica con estas primeras ideas de Richard Feynman, ya en los años 80, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el control que teníamos en los experimentos para controlar todas estas superposiciones era muy pobre en aquel entonces. Y lo que ha ocurrido ahora pues es que esto sí que ha evolucionado y ahora sí que podemos empezar a hablar de computación cuántica que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, bueno, antes de explicaros cómo esta computación cuántica pues, se aprovecha de esta superposición cuántica y todo esto, quiero pues, recordar un poquito cómo funciona la computación pues, en general, la computación clásica, ¿no? Y cómo entonces vamos a ir de lo que es la unidad de información en el mundo clásico, el bit, ¿no? Cosas que son ceros y unos, a lo que va a ser el bit cuántico o qubit. ¿Vale? Entonces, déjame que vaya primero a lo que es la computación clásica. O sea, cómo funcionan nuestros ordenadores hoy en día, cómo funciona el ordenador con el que estoy dando esta charla, ¿no? Entonces, bueno, seguramente sabéis que lo que utilizamos para guardar, pues, por ejemplo, números muy grandes es básicamente combinaciones de ceros y unos. Todo lo codificamos con ceros y unos, que es lo que llamamos bits. Y básicamente estos ceros y unos dentro del ordenador son partes del circuito donde hay corriente o no hay corriente. Si hay corriente es un 1, si no hay corriente es un 0, ¿vale? Y eso es el bit. Resulta que con eso, con muchos de esos, luego los podemos combinar gracias a un elemento que es muy importante que se llama transistor, que es el que tenéis aquí en este dibujito. Pues con estos transistores podemos hacer operaciones entre estos bits. Y entonces, por ejemplo, podemos sumar números, podemos hacer multiplicaciones y cualquier operación complicada que te puedas imaginar, o bueno, ir a Google y buscar algo, por ejemplo, cualquier tipo de actividad en un ordenador clásico. Entonces, bueno, os quería recordar, por ejemplo, que es una puerta lógica básica que hacemos en computación clásica. Esto se llama la puerta AND o la puerta I. Esto significa que si tenemos dos bits de entrada en el circuito, que son este A y este B, o sea, que pueden tener corriente o no corriente, y luego ponemos transistores, estos de aquí son transistores de estos, ¿vale? Pues este circuito, que no parece muy complicado, ¿no? Nos permite hacer la puerta AND, que significa que solamente va a haber corriente en la salida, esto que llamamos out, si tanto A como B tienen corriente, o sea, si tanto A como B son unos, ¿vale? Entonces aquí normalmente lo miramos esto como con esta tabla de verdad. Si tenemos bit 0, 0, la salida va a ser un 0. Si tenemos 0 y 1, vamos a tener un 0. Con 1, 0, también un 0. Necesitamos que los dos bits sean 1 para que la salida sea 1, ¿vale? Esto es una puerta AND. Hay otras puertas lógicas que luego podemos combinar todas juntas para hacer, como decía, cualquier tipo de operación que queramos realizar. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo van a funcionar los ordenadores cuánticos? Pues estos no van a tener bits, sino que van a tener qubits, como decía antes, y entonces lo bueno es que vamos a poder explotar esta propiedad de superposición cuántica que hablaba antes. Entonces, los qubits van a ser ahora estas funciones de onda para el qubit A y el qubit B. En particular pueden ser una superposición de 0 y de 1. O el qubit B puede ser una superposición de 0 y de 1, ¿vale? No necesariamente tiene que ser 0 y 1, sino que puede ser algo como entre medias.
Y bueno, ¿por qué queremos hacer esto? Pues imagínate que hacemos una puerta lógica entre este qubit y este qubit. Pues resulta que es como, gracias a esta superposición, en realidad lo que estamos haciendo es, como estamos haciendo a la vez la operación con las entradas 0, 0, con la entrada 0, 1, con la entrada 1, 0 y con la entrada 1, 1. Esto significa que estamos sacando directamente, si quieres, la tabla de verdad directamente, de una sola tirada. ¿Vale? Estamos haciendo cuatro operaciones cuando en física clásica solamente hacíamos una. Esto, bueno, pues multiplicado por 4, bueno, está bien, pero no es súper genial, ¿vale? Pero el tema es que esto no crece linealmente. Si tuviéramos 3 qubits, no lo estoy enseñando aquí, pero si tuviéramos 3 qubits, entonces podríamos hacer 8 operaciones a la vez. Si tuviéramos 10, ya podemos hacer 1024 operaciones. Claro, esto ya sí empieza a sonar bastante potente. De hecho, si tenemos n qubits, entonces podremos hacer 2 elevado a n operaciones, que ya sabréis que esto crece pues, muy rápidamente. ¿Vale? Este es el principio básico que los ordenadores cuánticos pretenden explotar, esta superposición de ceros y unos. Entonces, bueno, esto ha sido un poco abstracto, que han sido estas funciones de onda, de superposición de ceros y unos, cómo vamos a hacer eso en el laboratorio, ¿vale? Entonces, os quiero enseñar unas cuantas de las posibilidades que, bueno, científicos en universidades, en empresas, en centros de investigación están pues intentando explorar para ver cuáles son los mejores qubits y para hacer los primeros pues, prototipos de ordenadores cuánticos. Una de las posibilidades se puede realizar en circuitos superconductores. Bueno, circuitos superconductores, ¿esto qué significa? Vamos a ir al laboratorio, vamos a hacer un circuito determinado. Esto no tiene nada especial, este circuito tiene condensadores, tiene inductancias, tiene baterías. Lo que sabéis un poquito de circuitos, pues esto es bastante básico. Luego tiene un elemento especial, que es un elemento superconductor. No sé, por deciros un poquito, por si no suena lo de la superconductividad, materiales superconductores son ciertos materiales que cuando los enfrías, pero muy frío, resulta que soportan una cosa que se llama, o sea, una corriente que se llama supercorriente, porque no tiene pérdidas. Digamos, el material no se calienta y la corriente sigue ahí para siempre. Por eso se llama superconductor. Entonces, este nuevo elemento que vamos a meter en los circuitos para hacer qubits de superconductores es esta cruz que veis aquí y se llama unión Josephson, ¿vale? Básicamente son dos piezas de superconductor que pones como muy cerquita y gracias a eso puedes conseguir qubits con circuitos superconductores. Bueno, luego veremos un poquito más de circuitos superconductores, pero también quiero contaros un poquito de otras. La siguiente, que igual de hecho es más sencilla, es la de iones atrapados. En esta tecnología lo que hacemos es coger átomos. Para transformarlos en iones les quitamos una carga eléctrica, les quitamos un electrón y bueno, resulta que es posible coger unos cuantos de estos iones y atraparlos en lo que se llaman trampas electromagnéticas. Esta cosa gris, esta cosa de cobre, consiguen, gracias a campos electromagnéticos, atrapar los átomos ahí, esos iones ya no se van a mover de ahí. Y luego, de hecho, con láseres, esta luz roja que se representa en el dibujo, vamos a conseguir hacer operaciones con ellos, entonces vamos a poder hacer computaciones, ¿vale? Bueno, tenemos más implementaciones, no necesariamente, no sabemos si esta es mejor que esta o cuál va a ser mejor. Déjame que os explique unas cuantas y luego vemos un poquito más en detalle las que de momento son más prometedoras. Otra tecnología que os quería explicar es la de puntos cuánticos. Esto, bueno, básicamente lo que tienes aquí es como una superficie bidimensional, ¿vale? De semiconductores, simplemente materiales muy sencillitos, y luego lo que consigues con una especie de trampas, como en el caso de los iones, trampas con cables eléctricos, es atrapar, pero en este caso lo que atrapamos son electrones. Esto es más chiquitito, estamos atrapando electrones y estas son las bolitas de colores que se representan en el dibujo. Y ahora lo que vamos a utilizar como qubit es, de hecho, este imán interno que tiene el electrón. Esta flechita representa el spin, lo que llamábamos antes el spin, que es como el imán interno del electrón y puede estar apuntando para arriba o apuntando para abajo y eso será un qubit. Bueno, otra forma de hacer qubits es utilizando diamante. El diamante simplemente es una estructura de átomos de carbono, como se ve en este dibujo. Lo que pasa es que es una estructura pues, determinada. Los átomos están ordenados de una forma determinada.
Y bueno, resulta que en estas redes de carbono a veces ocurre un defecto y aparece algo que se llama vacante de nitrógeno. Esto básicamente, si miras a la física de eso, lo intentas describir, se puede describir como si hubiera aquí un spin, y entonces con este spin pues puedes hacer lo mismo que hacías con estos y mandarles luz, hacer operaciones entre ellos. Así que ahí también podemos tener un qubit, simplemente en diamante. Bueno, la última que os quiero contar es fotones. La tecnología de simplemente utilizar fotones directamente para hacer qubits también existe. Básicamente, por eso se representa aquí en este dibujo como luz, ¿no? Estos fotones, estas partículas de luz, las puedes mandar por unas ondas, por unas guías de ondas, por unos carriles, digamos. Luego los puedes hacer interaccionar entre ellos, como en este caso, y con eso también puedes hacer operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, hay incluso más tecnologías que uno puede probar y que se están probando alrededor del mundo. Se pueden utilizar moléculas para hacer directamente qubits y, bueno, casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero aquí me gustaría, bueno, centrarme en lo que de momento es más prometedor y lo que está dando los mejores resultados, que son circuitos superconductores, y luego os hablaré un poquito de iones atrapados también. ¿Vale? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos directamente a qubits en circuitos superconductores y vamos a ver el caso de un procesador muy famoso, que es el procesador Sycamore de la empresa Google. ¿Vale? Es lo que veis aquí en este dibujo. Bueno, es un chip muy bonito, luego veremos un poquito más cómo funciona por dentro. Como he dicho antes, estos qubits superconductores pues tienen material superconductor y entonces tienen que funcionar a una temperatura muy bajita, ¿vale? Tienen que estar muy cerquita de 0 Kelvin. 0 Kelvin son un poquito más de menos 273 grados centígrados. O sea, esto está muy, muy frío, ¿vale? Es un reto tecnológico tener circuitos a esta baja temperatura, pero se ha conseguido hacer. Y bueno, aquí tenéis el chip para saber un poquito más qué hay dentro. Dentro de esto que es este cuadradito es donde están los qubits y es lo que se ve en este dibujo. Así de una manera esquemática, las cruces van a ser los qubits superconductores que están, pues son parte del circuito eléctrico con superconductores. Las partes azules son lo que se llama acopladores y lo que hacen es generar acoplos o interacciones entre las cruces, que son los qubits. Así que tenemos una red de 2 dimensiones de qubits, de hecho son 54 qubits, y bueno, ellos pueden interaccionar con sus vecinos. Cada cruz puede interaccionar con sus 4 vecinos, ¿verdad? Vale, y bueno, una de las ventajas de esta tecnología es que se pueden hacer operaciones muy rápidas con estos qubits. Y bueno, para que veáis un poquito qué pinta tiene esto a una escala, ¿no?, del humano, pues también os quería enseñar esta foto. Esto es realmente el laboratorio de Google, donde, bueno, veis esta plataforma que básicamente sostiene esta cosa roja, que es básicamente un frigorífico, que hace que todo esté que el chip esté a casi 0 grados Kelvin. Y bueno, tenemos aquí un montón de cables, un montón de niveles diferentes, que básicamente lo que están haciendo es eso, mantener esta temperatura tan bajita, y luego ya el chip que os he enseñado en la otra foto está básicamente aquí en la punta del frigorífico. Es una cosa muy pequeñita dentro de todo este sistema enorme que sostiene lo que es el ordenador cuántico, el prototipo de ordenador cuántico. Bueno, Google no es la única. Por supuesto, en universidades también se hacen este tipo de cosas, pero incluso dentro de la empresa, Google no es la única empresa que hace circuitos o qubits superconductores. También os quería contar un poquito sobre otra de las grandes empresas, que es IBM. Y bueno, cuáles son los planes de IBM para ir haciendo chips con cada vez más y más qubits. Entonces, bueno, este es un poco el plan ya de hace unos años, donde tenían pensado para 2019 tener un chip, un procesador de 27 qubits, en 2020 ya de 60 qubits, ya estamos hablando ya de casi 100, para 2021 tendríamos 100 qubits. Supongo que pronto veremos más resultados de IBM. 2022 ya son casi 500 qubits. Para 2023, bueno, queda un rato, pero ya predicen tener 1000 qubits. Y bueno, ya no saben claro ni ellos en qué momento del futuro serán capaces de hacer un ordenador cuántico con 1 millón de qubits, ¿no?, donde ya podamos hacer cálculos gordos. Bueno, luego veremos qué tipo de cálculos queremos hacer con este ordenador.
Pero bueno, quería que vieras un poquito cuáles son los planes ya de grandes empresas, de cuánto van a querer invertir para ir desarrollando esta tecnología, donde, por supuesto, en cada pasito representa un reto tecnológico más. Mantener la temperatura en esos chips no es tan fácil, así que, bueno, no solamente se trata de ir poniendo más piezas una al lado de la otra. ¿Vale? Una cosa muy interesante de IBM es que, bueno, tienen una plataforma en su página web, IBM Quantum o algo así, que podéis encontrar y podéis acceder desde casa a estos prototipos pequeños con unos cuantos qubits, 10, 15 qubits, y podéis hacer desde casa sin descargar nada y simplemente entrar ahí, correr unas cuantas operaciones y ver cómo funciona pues, un ordenador cuántico, cómo programarlo también con un lenguaje, bueno, un paquete para programar en Python que se llama Qiskit. Y bueno, como quieren promocionar esto mucho, tienen un montón de cursos online, tenéis también vídeos en YouTube. Es bastante sencillo acceder a esta tecnología en este momento. Bueno, luego también quería contaros un poquito de iones atrapados y cuál es un poquito el estado actual de esta tecnología. Os recuerdo que estos iones atrapados lo que hacíamos es, tenemos átomos, los convertimos en iones quitándoles una carga y los podemos poner en líneas, ¿vale? Estos puntitos son los iones. Y bueno, esto es lo que sería la trampa electromagnética, pero es posible tener cadenas ya bastante largas de iones. En este caso creo que tengo algo como 79 qubits, ¿vale? Esta tecnología tiene una cosa muy interesante y es que como estos iones son átomos naturales, es una cosa que se encuentra en la naturaleza, pues son todos iguales. Y eso es muy interesante comparado con estos circuitos que fabricamos, ¿no? Los circuitos superconductores que vamos al laboratorio y los fabricamos y nunca van a ser unos iguales a otros. Siempre va a haber una pequeña diferencia. Estos son todos iguales, son naturales. Tienen algo malo y es que para realizar operaciones es bastante lento. O sea, hacen las computaciones un poquito lentas. Sin embargo, son de muy, muy, muy buena calidad. O sea, que pueden hacer operaciones con una muy buena fidelidad. Y bueno, otra cosa que tiene muy buena es que en comparación con este chip de Google que os enseñaba, donde cada qubit se puede hablar con los vecinos, en esta tecnología es muy sencillo implementar gran conectividad. Es decir, cada ion se puede hablar con todos los iones de la cadena. Este ion se puede hablar con este ion de aquí. No tienen por qué estar juntos en el espacio. Y eso es muy potente para computación. Y bueno, por supuesto, esto también se hace en universidades, en centros de investigación, pero en los últimos años también hay dos empresas fuertes, que igual no son tan conocidas como Google y IBM, pero bueno, también están invirtiendo mucho, que son IonQ y Honeywell, que están invirtiendo mucho dinero en esta tecnología. Y bueno, ya llegamos un poquito a los usos, ¿no? Ya igual os podéis hacer una idea de qué tipo de sistemas y con cuánta dificultad podemos controlar estos qubits en un laboratorio, pero ahora diréis, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿De verdad esto va a ser tan rápido? ¿Qué es exactamente lo que estáis pensando que puedo hacer con este ordenador cuántico? Entonces, esta diapositiva es para hablaros pues, de esa ventaja cuántica. Igual leísteis hace un par de años, fue como un boom la noticia de que Google anunciaba que había conseguido con su Sycamore, que os he enseñado antes, el de 54 qubits, anunció que había conseguido lo que llamaban supremacía o ventaja cuántica. ¿Vale? Esto ya fue en 2019. Y lo que querían decir con esto es que su ordenador cuántico, Sycamore, había conseguido realizar una operación o habían conseguido implementar un algoritmo que no era posible realizar en un ordenador clásico. Pero cuando digo un ordenador clásico no me refiero pues, a un portátil o a un teléfono móvil, no, me refiero a estos ordenadores clásicos que ocupan pues, una habitación entera, un edificio entero, ¿vale? Un montón de torres. Entonces, bueno, lo que ellos decían es que habían realizado en 200 segundos en el ordenador cuántico lo que en un supercomputador clásico tardaría como 10.000 años en hacer. ¿Vale? Y esto es lo que se llama ventaja cuántica. Realmente, diseñar un problema en el que puedas demostrar que un ordenador cuántico es muchísimo mejor, de hecho, infinitamente mejor, ¿no? Porque 10.000 años pues no vamos a esperar a este resultado. Infinitamente mejor que un ordenador clásico. Eso es lo que se denomina ahora ventaja cuántica. Bueno, ¿qué es lo que hicieron realmente, ¿no? Pues lo que hizo Google fue diseñar, bueno, y otros investigadores, fue diseñar un algoritmo muy específico
digamos, para darle ventaja al ordenador cuántico. O sea, este algoritmo lo que hace es hacer un muestreo de distribuciones aleatorias. Vamos a ver, lo que ocurre aquí es que tú tienes los qubits de Sycamore, que son estas líneas, 1, 2, 3, 4, 5 aquí, y lo que vas haciendo es realizar operaciones cuánticas con esos qubits. Mira, cuando tengo aquí como cuadraditos, son operaciones de un solo qubit, y cuando hay como dos cuadraditos unidos por una línea, son operaciones de 2 qubits, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una operación entre este qubit y este qubit. Y con eso, bueno, haciendo una serie de operaciones bastante larga y luego midiendo al final, en su laboratorio, lo que conseguían es hacer un muestreo de básicamente distribuciones aleatorias. Y resulta que, como ya decía Richard Feynman, hacer la simulación en un ordenador clásico de todos estos qubits, los 53 o 54 qubits que utilizaban, en un ordenador pues, clásico, enseguida te quedas sin memoria y es muy complicado hacer esa simulación. Y entonces, en ese sentido, el tiempo que el ordenador cuántico tardaba en hacer eso era mucho menor que el que tardarías en un ordenador clásico. Vale, bueno, hemos diseñado este algoritmo y digamos que aceptamos que este ordenador cuántico ha ganado al ordenador clásico. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Es esto útil para algo? Bueno, en general no. En general este problema no tiene muchas aplicaciones. Podría tener aplicaciones en campos donde la generación de números aleatorios es importante. De hecho, los números aleatorios que puedes generar con este circuito son números aleatorios que son certificados. Y esto significa que puedes tener seguro que son números aleatorios y que no vienen de una cosa que sea casi aleatoria, ¿vale? Son de verdad números aleatorios certificados. Y eso puede tener implicaciones, por ejemplo, en el campo de blockchain y otros problemas. Pero en general, este experimento se trataba de hacer algo, aunque no fuera útil, demostrara que un ordenador cuántico es más rápido que uno clásico. Ahora vamos a ir a cosas igual más prácticas, donde claramente te puedo dar un algoritmo cuántico, un problema que de verdad importe, en el que un ordenador cuántico sería mucho más rápido que un ordenador clásico. De hecho, estos algoritmos cuánticos, como en realidad no necesitas que el ordenador cuántico exista para crear un algoritmo, ¿no? Lo puedes hacer con lápiz y papel, pues ya se empezaron a desarrollar con el algoritmo de Shor en 1994. Entonces, este algoritmo lo que hace es demostrar que un ordenador cuántico es muy útil, es muy eficiente en factorizar números grandes. ¿Qué significa factorizar? Pues lo que hacemos es un número entero, lo queremos factorizar en sus primos. Pues el 15 es 5 por 3, ¿vale? Hasta ahí eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo este número? Pues ya igual es un poquito más difícil, tengo que ir a mirar, a probar, a ver si lo puedo dividir por 3, a ver si tal, y hasta que encuentre los primos. Y bueno, este número ni siquiera es muy grande, pero si te pongo un número que ocupa toda la pantalla, pues igual ya incluso tu ordenador clásico, tu ordenador normal, le va a costar. Y de hecho le va a costar tanto para un número grande que esta dificultad es la base de muchos sistemas de criptografía que utilizamos ahora en el momento. O sea, por ejemplo, para hacer transferencias seguras por Internet o para enviar mensajes seguros por Internet, muchas veces se utilizan algoritmos que se basan en esta dificultad, en que es muy difícil, dado un número grande, factorizarlo. Pues ahora resulta que con este algoritmo de Shor, si yo tengo un ordenador cuántico, puedo meter los datos y tal, y enseguida, muy rápidamente, el ordenador cuántico me va a dar una salida que me va a dar los números primos. De hecho, mira, aquí os enseño un poquito el circuito de cómo iría este algoritmo de Shor. Tenemos aquí una serie de qubits, aquí otros qubits que utilizamos para operar sobre estos. Se hace una serie de puertas lógicas de un solo qubit, de puertas lógicas de un par de qubits. Bueno, no pretendo que miréis los detalles, pero al final del día lo que hacemos es medir. Ese símbolo significa medir, y lo que vemos en el laboratorio entonces es que el ordenador cuántico me está diciendo, pues sí, va a ser 5 y va a ser 3. Y ya tengo los números primos que factorizan 15. ¿Vale? En principio eso se podía hacer con números muy grandes y muy rápidamente. Entonces, bueno, en principio la primera aplicación que os he dicho de ordenadores cuánticos, de hecho, es un poco mala, ¿no? Porque eso significa que si alguien tiene un ordenador cuántico me va a poder desencriptar todos los mensajes o va a poder coger mi número de cuenta de un mensaje que yo mando por internet. Eso no es bueno.
Pero bueno, en realidad no hay que preocuparse por esto porque igualmente, de la misma forma que el algoritmo de SOR permite decodificar cosas que se han codificado clásicamente, si tú utilizas una cosa que se llama criptografía cuántica, o sea, codificas los mensajes de una forma cuántica, pues ya no hay algoritmo que te lo pueda decodificar rápidamente, ¿vale? Entonces, por ahí, bueno, una vez que tengamos ordenadores cuánticos, pues ya hacemos criptografía cuántica y tampoco se acaba el mundo, ¿vale? Pero este algoritmo pues es muy potente. Otros algoritmos que también son muy potentes, bueno, por ejemplo, tenemos el algoritmo de Grover. Este es, bueno, Grover lo inventó en 1996, es un algoritmo para buscar. Es un algoritmo de búsqueda en el sentido de que imagina que tienes una lista donde los elementos no están ordenados. Por ejemplo, estás buscando Benito, Benito, Benito en la lista y tienes que ir uno por uno a todos los elementos de la lista hasta que lo encuentras, ¿no? Porque no hay ningún orden, no están ordenados, por ejemplo, alfabéticamente o así. Pues clásicamente eso es un problema difícil, ¿no? Te puedes tirar mucho rato mirando todos los elementos. Sin embargo, con este algoritmo de Grover en un ordenador cuántico lo puedes hacer eso más rápido, ¿vale? Y bueno, así pues en aplicaciones de álgebra lineal, de optimización, problemas de optimización, se pueden aplicar algoritmos cuánticos y también es más rápido. Y bueno, luego una cosa que es muy importante y muy interesante es lo que la gente llama química cuántica. ¿Qué es esto? Bueno, la química, a ver, al final la química es poner muchos átomos, moléculas, todo junto, está interaccionando y el caso es que las leyes que rigen esa interacción son cuánticas, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, no podemos poner todas esas interacciones y partículas en un ordenador clásico y tratar de ver qué es lo que va a ocurrir, tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir, porque es muy complicado, son muchas partículas y como decía antes, pues es muy difícil, no nos cabe en el ordenador. Pues resulta que si lo hacemos en un ordenador cuántico, pues podemos hacer simulaciones de estas moléculas, no tenemos que fabricar el elemento, fabricar el líquido, fabricar la mezcla, sino que lo podemos simular en el ordenador. Y así podríamos, pues, ser capaces de predecir cuándo una reacción química va a ocurrir o cuándo no, por ejemplo. Bueno, un segundito. Hemos visto un poco cómo fabricar estos ordenadores cuánticos, nivel bajo, pero cómo la gente está intentando fabricarlos y para qué los queríamos usar. Sin embargo, os estoy diciendo que pues Google, ¿no? Que es una empresa que tiene mucho dinero, pues tienen 54 qubits en este Sycamore. Pues ¿por qué no ponen más, no? Y ya, aunque sea un poco complicado, bueno, ocupan 3 habitaciones, no pasa nada, pero los ponen todos juntos y pues empiezan a hacer algoritmo de búsqueda y todos estos algoritmos. Sería muy interesante, ¿no? Pues el problema es que estos qubits también tienen errores, o sea, a veces fallan. Como os decía, la computación cuántica está basada en este principio de superposición, que es para cosas pequeñas. Entonces, este principio de superposición, a la vez que potente, es también un poquito frágil. Bueno, es muy frágil, ¿vale? Y entonces, a veces estos qubits fallan y sería bueno desarrollar algoritmos que pudieran detectar estos errores y corregirlos para que al final del día, ¿no? La respuesta que yo obtengo a, por ejemplo, una factorización, pues sea correcta y no tenga fallos. Entonces, estamos apañados. Entonces, bueno, en realidad esto también ocurre en computación clásica. Los bits que están pues, en el ordenador a veces también tienen fallos. Digamos, de repente empieza a pasar corriente por un sitio. Pues eso podría ocurrir. Pero la computación, los ordenadores clásicos tienen implementado algo que se llama pues, corrección de errores. Entonces, por ejemplo, muy sencillamente en el mundo clásico, ¿cómo podríamos codificar un 0 si tenemos que permitir que haya errores y que todavía el resultado sea correcto? Pues muy fácil. Podemos decir, bueno, en lugar de tener un bit, lo triplicamos, tenemos 3 bits y a los 3 los ponemos en 0. O bueno, si queremos un 1, pues a los 3 los ponemos en 1, ¿vale? Ahora imagínate que hay un error. La probabilidad es baja, pero igual hay un error. Digamos que hay un error en el último bit. Pues entonces el 000 va a ser 001, el 111 va a ser 110. Pero bueno, cuando vamos a mirar la solución, pues está claro lo que ha pasado, ¿no? Si teníamos 000 y de repente tenemos 001, pues decimos, bueno, ya el resultado va a ser el que diga la mayoría. Y esta mayoría dice que esto es un 0. Y la mayoría aquí dice que esto es un 1. O sea que simplemente seguimos el voto de la mayoría.
¿vale? Y así, bueno, esto lo he explicado con 3 bits, pero si utilizas pues 1000 bits, aunque haya algunos errores por ahí, está claro cuál es el resultado, ¿vale? En computación cuántica se puede hacer algo parecido, no es exactamente igual porque, bueno, todo es un poquito más complejo. Aquí os enseño un ejemplo de, bueno, uno de los códigos cuánticos para detectar y corregir errores más sencillo, que es también el código de SOR. Y bueno, funciona con codificando el estado o el estado cero de un qubit con 9 qubits, ¿vale? Estos 9 qubits lo que hago es, con los 3 primeros, hago esta superposición. Con los 3 segundos, digamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago esta superposición. Y con el 7, 8, 9 hago esta superposición, ¿vale? Pues con este código, digamos, en el 1 es parecido, pero con menos aquí. Pues con este código se puede demostrar que es posible detectar cualquier error que ocurra en el ordenador cuántico y lo puedo corregir, ¿vale? Esto, bueno, es en teoría, pero de hecho ya el año pasado, no recuerdo, este código se ha implementado en una cadena de iones, ¿vale? Aquí podéis ver, pues aquí en vertical, en lugar de horizontal, tenemos una cadena de iones y de hecho aquí tenían 14 iones y han implementado este código. De hecho, 2 de los iones no los necesitan usar, lo que cogen es los 9 que están en blanco, van a ser los qubits que utilizamos para codificar el estado del qubit, 0 o 1. Entonces se hace la codificación y luego los qubits que están en colorines se van a utilizar para detectar si ha habido un error o no. Y si los qubits en colorines detectan un error, lo van a corregir, ¿vale? Eso se puede hacer. Esto se hizo en un laboratorio, en una universidad. Y bueno, quizás este no sea el código más eficiente que existe, pero con códigos más complejos, que no quiero explicar aquí, pero con esa misma filosofía, digamos, se pueden hacer, se pueden corregir también errores de una manera muy eficiente. Por ejemplo, con estos códigos más avanzados lo que podemos hacer es, para codificar un qubit, que le vamos a llamar qubit lógico, el qubit que de verdad vamos a utilizar para hacer operaciones, lo podemos codificar utilizando 1000 o 10.000 qubits físicos, que son un montón, no son 9 como en el caso anterior, sino 1000 o 10.000. Y así, por ejemplo, para factorizar un número pues así razonablemente grande, vamos a necesitar millones de qubits para factorizarlo, ¿vale? Millones de qubits físicos, millones de qubits del laboratorio. Entonces, claro, aquí ya igual veis por qué con este procesador de 50 o de 70 qubits no podemos realmente factorizar números y ya desencriptar todos los mensajes que vemos por Internet, ¿vale? Estamos muy lejos de eso. Bueno, incluso aunque pudiéramos hacer estos códigos de corrección de errores de 1000 o 10.000 qubits por cada qubit lógico, os quería volver a esta figura y preguntaros dónde los metemos, ¿no? Porque aquí teníamos un chip que tiene 54 qubits. Este es el dibujo del laboratorio de Google, ¿vale? Bueno, el chip en sí es pequeñito. El chip lo podemos hacer más grande, meter más qubits, no pasa nada. Pero ¿dónde metemos los cables? Todos estos cables están ahí para hacer operaciones en los qubits. Y si tenemos que meter más cables, esto ya no cabe. Tendríamos a lo mejor que hacer pues, otro frigorífico, a lo mejor otro frigorífico en otra habitación y conectarlos todos. Esto es un problema tecnológico, básicamente un reto tecnológico, que es el reto del escalamiento, ¿vale? ¿Cómo podemos realmente hacer para implementar estos códigos de 1000 o 10.000 qubits para poder, con qubits que a veces fallan, poder aún así implementar algoritmos y tener soluciones que tengan algún sentido, ¿vale? Y bueno, por ahí hay una de las tecnologías que os he hablado al principio, la de puntos cuánticos, donde atrapamos electrones y utilizamos el spin del electrón como un qubit. Tiene bastante potencial en ese sentido, porque bueno, la tecnología es bastante sencilla, es tecnología de semiconductores, que es lo que utilizamos, digamos, en los ordenadores de toda la vida. Y entonces, en principio, podrían ser capaces de implementar millones de qubits en un solo chip. Aquí tienes, bueno, la miniaturización está muy controlada. Entonces, bueno, todavía hay problemas de escalamiento también en esta tecnología, pero ahí es donde entra un poco la variabilidad, de que no sabemos qué tecnología va a llegar antes a ese reto del escalamiento. Bueno, luego además queremos hablar, por supuesto, pues ya he hablado un poco de algoritmos como muy generales, pero en realidad en nuestra vida, ¿para qué nos va a importar si tenemos o no tenemos un ordenador cuántico?
¿Es solo que tengo que codificar ahora de una manera cuántica para que no me lean los mensajes o hay algo más ahí? Y ahí es donde sobre todo entra esto de la química cuántica que os hablaba. Pues algunas de las nuevas aplicaciones que los científicos ven en estos ordenadores cuánticos es el diseño de medicamentos, por ejemplo. Al final, los medicamentos pues son reacciones químicas, son moléculas que pones juntas y dependiendo de cómo sean las interacciones y todo esto, pues el medicamento funcionará o no funcionará. Pues para diseño de medicamentos o bueno, de vacunas y cosas así, si pudiéramos simular en un laboratorio lo que va a ocurrir cuando ponemos moléculas juntas a cierta temperatura, a cierta presión o lo que sea, pues nos ahorraríamos todo el proceso costoso de realmente fabricarlo en un laboratorio, luego dárselo a una persona y ver si funciona o no funciona. Si lo pudiéramos simular directamente, pues sería mucho más eficiente. Luego, bueno, algo parecido también es, una de las aplicaciones que los científicos ven con mucha importancia es el desarrollo de fertilizantes, los fertilizantes para plantar comida, que sean más limpios y más baratos, porque la forma de crear fertilizantes que tenemos hoy en día es muy costosa en energía, emite muchísimo CO2. Y bueno, entonces es muy cara. Entonces, esto, si pudiéramos diseñar fertilizantes mejores utilizando esta química cuántica, podríamos tener comida mucho más barata, accesible pues, a todo el mundo. Y además, quizás sea posible pues, no emitir tanto CO2 y, de hecho, entonces también mejorar el tema del cambio climático, por ejemplo. Luego, bueno, otras empresas y por otras razones también la gente está interesada en problemas de optimización. Y esto, pues por poner un ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero por poner un ejemplo, pues quería hablar de la optimización del tráfico. Hay empresas como Volkswagen here, aquí en la figura, que están ya intentando utilizar ordenadores cuánticos o los prototipos de ordenadores cuánticos para optimizar el tráfico en ciudades o cómo voy de un punto de una ciudad a otro punto de la ciudad teniendo en cuenta los semáforos, el tráfico que hay por allí, por allá, todas las variables. Si metes todo eso en un ordenador clásico, pues bueno, se puede hacer, todos pues sabemos lo que es Google Maps, pero tienen sus defectos, ¿no? A veces no va a funcionar como quisiéramos. Y si pudiéramos hacer una optimización cuántica, esto sería mucho más eficiente. Y bueno, en general con estas técnicas de computación cuántica podríamos simplemente diseñar nuevos materiales en general, nuevos materiales para baterías más limpias, más eficientes, para paneles solares, por ejemplo, para utilizar la energía del sol. O bueno, una cosa que me parece muy curiosa es también podríamos diseñar nuevos superconductores. Por ejemplo, imagínate que diseñamos nuevos superconductores que trabajan a una temperatura más alta. Entonces, de hecho, por ejemplo, podríamos utilizarlos para los ordenadores cuánticos, ya no necesitaríamos bajar tanto la temperatura, los ordenadores cuánticos serían más potentes y a su vez podríamos utilizarlos para diseñar nuevos materiales. Entonces, bueno, hay un montón de posibles aplicaciones que en los próximos años poco a poco pues, veremos hasta dónde de verdad podemos llegar. Bueno, entonces, para resumir, ¿de qué hemos estado hablando? En principio os he enseñado por qué, o la base de por qué los ordenadores cuánticos ofrecen mucha potencia y por qué nos permiten resolver problemas pues, muy rápidamente comparado con un ordenador clásico, pero también que quede claro que no tenemos de momento ordenadores cuánticos, no tenemos tantos qubits y los qubits tienen errores, no funcionan lo suficientemente bien, ¿vale? O sea que no podemos resolver los problemas que de verdad nos gustaría llegar a resolver. Pero bueno, podemos hacer ya cosas con los prototipos, pues este prototipo de las grandes empresas y podemos, bueno, no solo aprender a ver cómo funcionan y tal, sino ya pues empezar a resolver pequeños problemas de química cuántica, de simulación de moléculas y cosas así. Y bueno, esto es muy interesante. Además, bueno, una vez que vamos utilizando estos prototipos y los prototipos se van haciendo más grande, pues quién sabe, vamos a igual a descubrir nuevas leyes de la física, podremos descubrir nuevas cosas por el camino, quién sabe. Hasta que no tengamos los ordenadores cuánticos, no podremos de verdad valorar cuánta importancia van a tener en el futuro. Y bueno, con esto estaría encantada si tenéis alguna pregunta, leída, o sea, escrita o hablada. Y nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Bastante interesante todo lo que nos has contado hoy día. Amigos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden levantar su mano o hablar simplemente, directamente.
o escribirlas en el chat, en caso contrario. Bueno, hasta que se animen, yo te puedo preguntar algo. Claro. Si nos podrías contar brevemente, sin complicarte, Ujú. ¿en qué exactamente estás trabajando ahora? Exactamente, exactamente. Vamos a ver. Bueno, lo que quizás si me voy a esta diapositiva, pues a ver, yo os he contado lo que yo sé, un poquito de lo que yo sé de esta tecnología y esta tecnología, pero bueno, yo trabajo en esta. Entonces, bueno, lo que hacemos en realidad es hacer modelos teóricos para entender cómo funciona esta tecnología, cómo podemos diseñar los qubits de tal manera que podamos optimizar cómo hacer las operaciones con ellos, cómo hacer operaciones de un solo qubit, de 2 qubits, y con ello crear pues, los algoritmos completos. ¿Y por qué en esta tecnología? Bueno, pues aparte de porque es lo que como me ha llevado la vida, ¿no? Porque sí que creo que para este problema del escalamiento, tener qubits que podemos hacer en la misma tecnología, o sea, con la misma tecnología con la que hacemos los ordenadores normales, ¿no? En la que podemos tener una oblea de estas de silicio y ahí podemos implementar millones y millones de transistores, pues ahora digamos pasamos de transistor a qubit con una complicación no demasiado alta. Y entonces ahí podríamos tener muchos qubits y de verdad, no para los próximos 5 años o 10 años, pero para el futuro, dentro de muchos años, va a ser una tecnología para mí más prometedora, pero quién sabe, ya veremos. Interesante, Mónica, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Por acá nos escriben muchas gracias. Muy buena charla. Sí, no veía el chat. ¿Alguna sugerencia? Promoción, una consulta. Sí, Henry, por favor. Bueno, felicitar y agradecer por la charla, ¿no? A la señorita. Mi consulta va respecto al tema tratado. Tiene que ver, por decir, con una laptop en cuanto a manejar una mayor velocidad o una mayor capacidad de almacenamiento de la información. Bueno, las dos cosas, en realidad. Para almacenamiento, de hecho, se ve bastante claro con esto de la superposición cuántica que el almacenamiento va a ser más potente, ¿no? Porque con un solo bit, bueno, con un solo qubit, vamos a poder almacenar muchas cosas a la vez o muchos números a la vez. Pero también es un tema de hecho, es más importante un tema de velocidad. Y bueno, quizá aquí también se pueda ver con este ejemplo sencillo en el que enseño como con, no sé, n qubits, vamos a poder realizar 2 elevado a n operaciones al mismo tiempo. Esto es una simplificación, por supuesto, te tienes que diseñar los algoritmos de una manera inteligente y no vale con decir, vale, he hecho todas las operaciones a la vez, porque ahora tienes que extraer el resultado de ahí, ¿vale? Y ahí es donde entra, pues, tendría que entrar demasiado en detalle para explicar, pero es las dos cosas. De hecho, a veces se mira los prototipos estos de ordenadores cuánticos como sistemas de almacenamiento de información simplemente, y a veces sí que quieres hacer de verdad computación con ellos y en ese sentido serían ordenadores de verdad. Teníamos muchas gracias, Mónica, por la respuesta. Teníamos otra preguntita del profesor Carlos Landauro. Profesor, ¿puede? Sí, aló, buenos días. Hola. Bueno, ante todo, Mónica, gracias por esta charla tan didáctica en un tema tan interesante de relevancia actual. Yo tenía una consulta sobre justamente lo que mencionaba sobre los semiconductores. Normalmente uno entiende en esta área de investigación que hacer un computador cuántico experimentalmente pues requiere alta tecnología y sobre todo el tema de las bajas temperaturas, ¿no? Ultra bajas temperaturas. Sí. En este caso de lo que comparaba con los circuitos superconductores, los iones atrapados, creo Sí. que, no sé si me puedes aclarar que en el caso de los puntos cuánticos sería la tecnología más accesible, digamos, donde uno podría trabajar de una manera más práctica. ¿Cuáles son los retos tecnológicos que limitarían iniciarse en esa investigación desde el punto de vista experimental? Bueno, vamos a ver cómo contesto a esto. O sea,
hoy día y en los próximos años, hacer qubits en circuitos superconductores, por ejemplo, es muchísimo más fácil que hacerlos en semiconductores. Es verdad que suena un poco extraño, ¿no? Porque deberíamos estar muy acostumbrados a semiconductores y debería ser muy fácil para nosotros, pero es que son muy pequeños. Entonces es muy, muy, muy complejo. Es como ya habrás oído seguramente la miniaturización de circuitos, ¿no? En semiconductores, hacer los bits o los transistores cada vez más pequeñitos, ya casi que no se pueden hacer más pequeños. Entonces, si lo haces incluso más pequeño y lo intentas controlar las propiedades cuánticas, es muy, muy difícil. Entonces, incluso aunque al principio ya se pensó en esto, ¿no? Es como lo más lógico casi, el desarrollo de esto ha sido muy lento. Poco a poco empiezan a ver los primeros buenos resultados, pero el tema es que los circuitos superconductores son unas cosas mucho más grandes, son circuitos macroscópicos, pones cosas juntas y ala, te sale un qubit, son mucho más grandes. Entonces, por el tamaño, son mucho más fáciles de controlar y por eso han evolucionado muchísimo más. En el tema de iones atrapados, pues sí, bueno, porque la tecnología de láseres evolucionó mucho y han conseguido ese reto de tener varios qubits. En este momento, para los puntos cuánticos, como te digo, empiezan a funcionar un poquito mejor, pero quizá no te miento si te digo que este sistema de 4 electrones que está aquí en el dibujo es como lo mejor que se ha conseguido hasta el momento. Entonces es muy poquito todavía. Tiene mucho, mucho potencial, bajo mi punto de vista y de muchos, supongo, pero de momento, si quieres tener unas decenas de qubits, tienes que ir a esta o a esta. Ok, si me permites una réplica muy breve, entonces lo tenía pensado al revés. Entonces, el tema de la temperatura, en el caso de los circuitos superconductores, no hay que hacer un control ultra bajo de temperatura, ¿no es cierto? ¿Cómo es el manejo de temperatura? No, vale, si hablamos de temperatura en particular, sí, perdona, la pregunta fue un poco larga y se me olvidaron unas cuantas cosas, pero respecto a la temperatura, los superconductores, mientras no encontremos, como decía al final, superconductores que puedan ser superconductores a una temperatura un poco más alta, siempre van a tener que estar a temperaturas muy, muy bajas. El control de temperatura súper bajo es importante. Pero en principio, para un buen funcionamiento de estos, también necesitamos una temperatura de 20 milikelvin. Estos pueden funcionar a 20 milikelvin, estos también. Dirías que igual, ¿por qué si aquí no hay superconductores? Bueno, pero es que en física cuántica un poquito de temperatura ya significa un poquito de ruido y estas superposiciones que tenemos se rompen también. O sea que al final, bueno, en el futuro se espera que estos puedan trabajar a una temperatura un poquito más alta que la de los superconductores. Digamos, ya se estaban haciendo los primeros experimentos a 1 Kelvin, no a 20 milikelvin, pero que ya lo llaman hot, pero todavía hay mucho, mucho camino por recorrer. Y en este caso también tiene que estar muy fríos. Aquí no te sé decir muchos detalles, pero yo creo que también deben estar a esas temperaturas. Ok, gracias. Nada. Muchas gracias, profesor Carlos. Aquí yo podría meter mi cuchara un poquito. Sí. Los superconductores convencionales, digamos, son materiales que en muchos laboratorios existen y muchos los pueden tener, digamos, de forma muy convencional. Entonces, yo creo que eso es una de las ventajas que Mónica también menciona, de que como todo el mundo lo tiene, entonces es muy sencillo hacer aparatos más complicados para los qubits. Y la otra es que hay superconductores que los llaman de alta temperatura, que no se entiende muy bien el mecanismo, pero que también cumple el mismo rol de los superconductores. Sí. Y estos también tienen bastante potencial, ¿no? Quizás por ahí Sí, también. seguramente hay mucha investigación en tratar de utilizarlos para qubits, que yo sepa no existen, pero no estoy segura. En el primer comentario quería decir, sí, claro, sé un poquito por dónde vas, que estos materiales superconductores pues están en cualquier laboratorio de universidades. Es verdad que esta tecnología de semiconductores está muy avanzada, pero ¿quién la tiene? Al final son solamente las grandes empresas semiconductoras, que como sabemos por la situación actual, no son muchas. Están muy focalizadas en 4 grandes empresas y entonces es verdad que no se ha hecho mucha investigación hasta hace pocos años, en la que ya han empezado a meterse en el mundo de la cuántica, porque intentaban hacer las cosas más pequeñas para ordenadores convencionales y ya no les cuadraban los cálculos, ¿no? Y era porque ya la física cuántica entraba en juego.
Así es. Y muy interesante, Mónica. Muchas gracias por las respuestas. Una pregunta más, si alguien más se anima, comentario. Y si no, para dar por terminado el seminario, la charla del día de hoy. Sí, no veo tampoco en el chat. Voy a parar la grabación.